Dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apenas hemos terminado la Navidad y ya la liturgia nos manda manchar de rojo las galas blancas de la Natividad del Señor. Ayer, día de Navidad, hoy el primer mártir, San Esteban. Y esto es una gran lección en sí mismo. Celebraremos los días próximos más martirios, por ejemplo, los de los santos inocentes. Esto es una gran lección. No podemos pretender seguir a Jesús si no estamos dispuestos a correr la suerte de Jesús. Él lo dijo, él lo habló claramente, que no íbamos a ser los discípulos más que el Maestro. Y esto es algo a lo que tenemos que estar siempre dispuestos y preparados. Recuerdo hace unos años el cardenal Amato, que entonces era el que presidía la Congregación para las Causas de los Santos, haciendo una beatificación numerosísima en Tarragona de un grupo grande de mártires españoles de la guerra civil, asesinados a manos de anarquistas, socialistas y comunistas. Decía que estudiando tantas causas, muchos de ellos eran jóvenes seminaristas incluso. Por ejemplo, todos los seminaristas de los claretianos los mataron. Y decía que habiendo estudiado las causas, le llamaba la atención que no había habido defecciones. Hubiera sido normal, en un grupo grande. Alguno podía haber elegido salvar la vida, renunciar, traicionar a Cristo. A veces, además, no les pedían más que un gesto, insultar una imagen del Sagrado Corazón o renegar de Cristo verbalmente. Y decía el cardenal Amato: no he encontrado defecciones, no hay defecciones. Y así fue. Así fue. 7.000 sacerdotes religiosos, religiosas, asesinados en medio de torturas espantosas. Pero además miles de laicos, por ser de Acción Católica, por ser familiares de un cura, por ser sacristanes, por ir a misa. Las primeras víctimas fueron en Madrid, en la parroquia donde muchos años más tarde yo fui bautizado. Allí mataron al sacristán y a su niño, un niño pequeño. Llegaron, no encontraron al cura, al sacristán y al niño lo mataron. ¿Por qué aquella gente fue capaz de dar la vida? Y no solamente en España, que es un ejemplo reciente que para mí es evidentemente como español muy importante. Pero pienso en los mártires cristeros, en México. ¿Por qué fueron capaces de dar la vida? Primero, porque amaban a Jesús. Primero. Y luego, como decía el cardenal Amato, porque estaban preparados. El cardenal decía, estudiando lo que ocurrió antes, la primera matanza, menor por supuesto, pero primera matanza fue en el año 34 en España, la Revolución de Asturias, donde en aquella zona tradicionalmente minera y tradicionalmente, por lo tanto, socialista y comunista, allí mataron a bastantes, nada que ver en cuanto al número con lo que vino 2 años después. Pero la Iglesia se empezó a preparar. Si gana el Frente Popular, decían, ya sabemos lo que nos espera. La Iglesia se empezó a preparar. Y decía el cardenal, la gente estaba preparada para el martirio. Y por eso cuando llegó la hora sabían lo que tenían que hacer, sabían lo que tenían que decir, sabían que tenían que morir perdonando y que tenían que expresar su perdón y que no tenían que reaccionar con violencia a la violencia. La pregunta entonces, contemplando a San Esteban, primer mártir, y a tantos
que nos han precedido, algunos recientes, algunos quizá llevamos su sangre en nuestras venas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros al martirio? Al martirio grande, al martirio de la sangre. ¿Estamos dispuestos? Y no estaremos dispuestos al martirio, al grande, si no estamos dispuestos al martirio pequeño. No estaremos dispuestos al martirio de la espada si no estamos dispuestos al martirio de los alfileres. ¿Cuál es el martirio de los alfileres? El martirio de los alfileres es la cruz de cada día. Leía recientemente una cosa de Chesterton que me llamó muchísimo la atención. Y mira que he leído cosas de Chesterton, pero esta no la había leído nunca. Decía Chesterton que entre los motivos por los cuales él se había hecho católico, no solo estaba el hecho de que en la Iglesia encontraba a alguien que no le diera la razón cuando no tenía razón, esto también es de lo que habla el Evangelio de hoy, sino que había descubierto el valor de los sacramentos en la Iglesia. Me había llamado mucho la atención que el sacramento de la Eucaristía, entendido como renovación incruenta del sacrificio de Cristo en la cruz, se hacía, decía él, en el altar. Pero en ese mismo altar se ofrecía también y se hacía también la Santa Misa con el sacramento del matrimonio. Y decía, ambos, decía Chesterton, son sacrificios. El sacrificio de Cristo en la cruz y tu sacrificio en el matrimonio, decía él, y esto, él murió en el año 36, decía Chesterton, y fíjate si han pasado tiempo, y las cosas han ido desde luego muchísimo a peor. Decía, si no se está dispuesto al sacrificio en el matrimonio, no pueden durar los matrimonios. Si no se está dispuesto al sacrificio en la comunidad, no puede durar la vida religiosa. Y si no se está dispuesto al sacrificio en la vida en general, nos pasamos la vida huyendo. Por eso, mirando a los mártires, descubrimos amor a Jesús, un amor inmenso, más que a la propia vida. Y descubrimos también ese entrenamiento, esa preparación, esa aceptación del sacrificio de los alfileres, del martirio de los alfileres, en la vida cotidiana, en la convivencia, en las enfermedades, en que te vas haciendo mayor, en que tienes problemas en tu casa, en que tienes problemas económicos, la cruz de cada día. Por amor a Jesús, esta pequeña cosa, Señor. A veces no es tan pequeña. Bueno, pues por amor a Jesús, esta cosa que no es tan pequeña, por amor a ti, Jesús. Y luego pidiendo la gracia de Dios, porque sin eso no podemos hacer el bien, para cuando llegue la hora del pequeño sacrificio o del gran sacrificio, estar a la altura y no rendirnos ante el mundo. Que así sea.